El presidente del Santos acaba de confirmar la vuelta de Neymar Jr. al equipo brasileño. El jugador de 32 años, que ha rescindido recientemente su contrato con el Al Hilal de Arabia Saudí, pone fin a una etapa fuera de Brasil que prometía muchísimo más de lo que ha acabado siendo. Yo y muchas personas más pensábamos que este jugador podría haber sido uno de los mejores de la historia. Tenía condiciones para inclusive ser el mejor de la historia, el sucesor natural de Messi y de Cristiano Ronaldo. Todo acabó siendo un tremendo fraude, el mayor bluff de la historia. Quiero repasar un poco la carrera de Neymar, quiero dar mi opinión sobre todo lo que sucedió, sobre las decisiones que tomó, y también quiero saber tu opinión sobre lo que fue y lo que pudo haber sido Neymar. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. Vamos a hablar de lo que ha sido la carrera de Neymar Jr., uno de los mayores talentos aparecido en el siglo XXI. Desde mi punto de vista, un jugador que tenía todas las condiciones para ser top 3 de la historia, pero que sin embargo no supo manejarse, no estuvo bien rodeado, no estuvo bien aconsejado y tomó poco a poco decisiones, y también tenía hábitos que lo llevaron a ser el mayor bluff de la historia del fútbol. Pero antes del análisis, te invito a que te suscribas, le des like, actives el botón de las notificaciones para estar atento a todas las novedades del canal. El 7 de marzo de 2009, con tan solo 17 añitos, Neymar se estrenaba con la camiseta del primer equipo del Santos, club al que había llegado en 2003. Recordemos que Neymar estuvo también a prueba en la cantera del Real Madrid con 14 años, pero en ese momento su familia decidió que era demasiado temprano para dar el salto a Europa y prefirieron que el jugador creciese y se moldease en Brasil. Un jugador que impresionó a todo el mundo, que tenía una calidad, una facilidad para el regate extrema, que tenía condiciones, que tenía un montón de cualidades y aptitudes, asistencias, goles, encaraba, era atrevido. Los defensas le tenían miedo a Neymar, le daban a Neymar. Era un jugador que parecía que iba a marcar una época en Brasil y que era un tipo, repito, atrevido en su juego, con una velocidad endiablada, que tenía una visión de juego fantástica, que tenía una imaginación, un regate, que tenía una facilidad para el gol tremenda, que marcó unos goles en el Santos maravillosos y que eso pues despertó el interés de varios clubes europeos. Los principales, cuando decidió salir en 2013 para hacerse con sus servicios, fueron el Real Madrid y Barcelona. De hecho, Florentino Pérez lo comentó en el Chiringuito, de que el Santos se puso en contacto con ambos clubes comunicándoles de que se adelantaba la salida del jugador. El jugador en 2011 renovó con el Santos hasta el 2014, pero su presidente en ese momento comunicó que se adelantaba la salida del jugador. Estuvieron negociando tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona con el club y con su entorno, y finalmente fue el Barça el que se llevó el gato al agua. En un primer momento, Bartomeu salió anunciando de que el jugador había costado unos 57 millones de euros. Bartomeu, que en ese momento era el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, anunciaba al lado de Sandro Rosell a bombo y platillo que le habían arrebatado al Real Madrid el fichaje de Neymar. Por su parte, Florentino Pérez decía que, viendo cómo se estaba gestando esta operación, qué tipo de magnitud conllevaba la operación a nivel económico y sobre todo a nivel de contratos, no le convenía al Real Madrid y que al Real Madrid se le iba a unos 150 millones de euros. Luego se demostró con el paso del tiempo y tras una denuncia de un socio del FC Barcelona que los directivos del Barça habían mentido, que le habían pagado 40 millones de euros de comisión al padre de Neymar, a Neymar, que habían pagado también a un fondo que se llamaba DIS, en fin, un montón de gente implicada en el asunto de Neymar que acabó, entre otras cosas, con Rosell en la cárcel.
sea, que la cosa fue bastante seria. Neymar, que en el Santos jugó desde el 2009 hasta el 2013, marcando una cantidad de goles increíble. Jugó 225 partidos con el Club Peixe, marcó 136 goles y dio 69 asistencias. El último partido de Neymar con el Santos fue aquella final de Mundial de Clubes que se enfrentó precisamente al Fútbol Club Barcelona y que el Fútbol Club Barcelona se acabó llevando. Neymar, que llegó al Barça siendo una joven estrella y que si es verdad que al principio le costó, luego se adaptó de forma maravillosa, sobre todo compartiendo una delantera letal con Suárez y Messi, que entre otros títulos inclusive ganaron un triplete. Una delantera que no solo eran letales y eran increíbles en el terreno de juego, sino que también eran amigos. Yo lo tengo que confesar, yo soy del Real Madrid y tuve la oportunidad de ver a la MSN 2 veces con Luis Enrique. Tuve la oportunidad, creo que fue el año del triplete una y el año post-triplete la otra vez que lo vi. Era increíble verlos jugar. Y ver a Neymar jugar fue el que más me impresionó de todos. O sea, el jugador que más me impresionó en directo fue Neymar, más que Messi, que Messi también estaba haciendo maravillas. Fue un partido contra el Celta que el Fútbol Club Barcelona ganó 5-0, si no me equivoco, y el otro fue contra el Athletic Club, que ganó 3-1 o 4-1, no me acuerdo exactamente el resultado. O sea, era increíble ver jugar al Barça, pero lo que hacía Neymar era diferente. Es que tú lo veías y la facilidad que tenía de desbordar y sobre todo de inventar cosas que nadie se esperaba. Estaba toda la grada, era, vamos, una locura. Un Neymar que, por lo que se sabe, fue feliz en Barcelona. Le gustaba vivir en la ciudad, estaba contento con sus amigos y él estaba encantado en el Barcelona. Pero las cosas se precipitaron en el año en el que el Fútbol Club Barcelona culminó la famosa remontada, catalogada por algunos como robontada, gracias a Itequín, al Paris Saint-Germain. El Fútbol Club Barcelona, que había perdido en casa del Paris Saint-Germain por 4-0 en el Paris Saint-Germain de Unai Emery, y que llegaba a Barcelona con una ventaja bastante importante para plantarse en semifinales, si no me equivoco. Esto pasó en octavos. Luego pasaron los cuartos, sí, para plantarse en cuartos. El caso es que en el partido de vuelta, en el Camp Nou, más allá de polémicas que desde mi punto de vista son evidentes, pero que la gente, pues, alguno negará, Neymar fue el hombre de ese partido. Tiró del equipo, tiró del carro y culminó una remontada histórica que emocionó a los aficionados del Fútbol Club Barcelona. Y esa fue la noche en la que todo empezó a cambiar en la mente de Neymar, y no tanto en la mente de Neymar, sino en su entorno. Neymar, cuando llegó con los toys, llegó con un montón de amigos, un séquito grandísimo, y llegó, para mí, con la persona responsable de que Neymar se fuera a la mierda, que fue su padre. O sea, para mí, el padre de Neymar fue el responsable de que la carrera se le hundiese. El papá de Neymar, cuando pasó lo de la remontada del Paris Saint-Germain, con lo único que se quedó fue con una imagen. La de Messi siendo aclamado por todo el mundo, la de Messi siendo la portada principal en los diarios deportivos mundiales, cuando fue su hijo el artífice, junto a Itequín desde mi punto de vista, pero eso es otra cosa, de la remontada al Paris Saint-Germain. Una situación o una imagen que enfureció al padre de Neymar y que le hizo manejar los hilos para sacar a su hijo del Fútbol Club Barcelona, entendiendo que si se quedaba ahí siempre iba a estar a la sombra de Messi, y quisiera lo que hiciera, siempre iba a estar por detrás del astro argentino a la vista del público. Neymar obviamente aspiraba a ser el primer espada del equipo, aspiraba a ser el Balón de Oro. Era su aspiración. Él veía cómo Messi y Cristiano se estaban disputando todos los balones de oro y a él le faltaba siempre dar un pasito más para poder lograrlo. Su padre pensó que saliendo del Fútbol Club Barcelona Neymar lo iba a lograr y convenció al joven Neymar, que, reticente, terminó accediendo, pues siempre dijo que obedecería lo que su padre le dijese. Es una cosa muy latinoamericana, por otra parte. Después
de rumores, de meses que fueron pasando, la caída del FC Barcelona ante la Juventus en cuartos por 3-0, la salida de Luis Enrique, la llegada de Valverde, todo se puso tenso y finalmente Neymar acabó yéndose al Paris Saint-Germain en una operación que fue bastante frustrante para el FC Barcelona, bastante traumática, que dejó muy deprimido a los aficionados culés y también a los jugadores culés, y que se consumó por la cifra de 222 millones de euros, la cláusula de rescisión que le había puesto Bartomeu en ese entonces, convirtiéndose y siendo hasta el día de hoy en el fichaje más caro de la historia del fútbol, en el traspaso, la operación más cara de la historia del fútbol. Una situación que pudo bien no haberse dado, pues tanto Messi como Luis Suárez intentaron convencer a Neymar de que se quedase. Messi le dijo a Neymar: ¿quieres ganar el Balón de Oro? Quédate. Quédate, que conmigo lo vas a ganar. Voy a hacer todo lo posible para que seas Balón de Oro, si es lo que te hace ilusión. No te preocupes por eso. Yo voy a hacerte Balón de Oro. Finalmente Neymar no se vio convencido por las palabras del astro argentino y decidió irse a París, en donde viviría una etapa con muchas sombras y alguna que otra luz. Neymar, que llegó como fichaje de relumbrón, también vio cómo esa temporada llegaba Kylian Mbappé y se formaba una de las delanteras más temidas del continente europeo. Mbappé, Cavani y Neymar Jr. eran las estrellas de París. Todo el mundo tenía envidia de lo que estaba construyendo el Paris Saint-Germain. Mbappé, que salía del Mónaco, un Mbappé que había sido el mayor talento joven de la Champions, que había roto con el Mónaco, entre otras cosas, haciendo una exhibición impresionante ante el Manchester City, y que llegaba para unirse a un equipo que parecía claro favorito a ganar la Champions. Pero, damas y caballeros, en el fútbol no solo se trata de reunir estrellas. Y ese fue el error de Paris Saint-Germain. Cometieron el mismo error que cometió el Real Madrid de los Galácticos en la primera etapa de Florentino. El equilibrio se fue a la mierda, batalla de egos. Recordemos que Neymar y Cavani tuvieron problemas al principio por quién tiraba los penaltis, quién tiraba la falta. Ya Cavani tenía un cierto estatus dentro de la entidad parisina. Hasta hace poco había sido el mayor goleador. Había llegado procedente del Nápoles por una cantidad bastante importante de dinero y se había convertido en un jugador muy querido para la afición, y Neymar, acabando de llegar, quiso arrebatarle ese estatus, obviamente con el estatus de estrella que había decidido darle el club parisino. Neymar, que también fue rodeado de varios amigos. Llegó Alves, también estaban ahí jugadores con los que se llevaba bien, e intentaron hacer de París un entorno bastante cómodo y plácido para el brasileño, que nunca terminó de adaptarse al Paris Saint-Germain. Se hablaba de que Neymar, nada más pisar París, ya se arrepentía de haber dejado el FC Barcelona. Y ese primer año se hablaba de que estaba haciendo todo lo posible por intentar volver. Inclusive hubo la posibilidad cuando el Barça intentó llevarse a Neymar, porque hay que decir que todo empezó también porque el Barça intentó fichar a Verratti. Leonardo, que era el director deportivo del Paris Saint-Germain, dijo que no se podía, y se acabaron llevando a Neymar. Pues el Barça intentó recuperar a Neymar y el Paris Saint-Germain nunca dio posibilidades de que eso sucediese. Al final, Neymar desistió, acabó haciendo una carrera en el Paris Saint-Germain en donde tuvo momentos bastante buenos, en donde quizás el momento culmen fue aquella final del Paris Saint-Germain perdida ante el Bayern de Flick, que fue el Bayern que le metió el 2-8 al FC Barcelona. Un Neymar que esa temporada en Champions estuvo descomunal, pero que en Champions, en la final, acabó cayendo de forma dolorosa. Un Neymar que vería con los años cómo se volvía a reunir con Messi. Messi, recordemos que en el 2021 salía también de forma traumática del FC Barcelona y se iba al Paris Saint-Germain, pero ya Neymar no era el mismo jugador. Había acumulado bastantes lesiones. En Francia los árbitros lo odiaban, los jugadores lo odiaban, a Neymar le daban y lo masacraban. Y el jugador que lo defendía siempre tenía que acabar con una roja y nunca acababa con una roja. De hecho, le sacaron inclusive un amarillo una vez por hacer un regate. Y la única realidad es que a Neymar lo cazaron. Las lesiones, sus malos hábitos, los cumpleaños de su hermana, que siempre se perdía alguna fase de partidos en febrero o en marzo, porque era el cumpleaños de su hermana y se iba al Carnaval de Brasil. También las salidas nocturnas.
Todo esto hizo que la carrera de Neymar fuera en picado. Neymar nunca se centró en el fútbol más que como estuvo en el Fútbol Club Barcelona, y una vez fuera del Barcelona pues parece que priorizó otro tipo de vida y otras cosas. Esto al final acabó en una situación bastante lamentable, con aficionados del Paris Saint-Germain inclusive yendo hacia su casa a pedir su salida, los mismos que lo habían acogido como un semidios, que habían iluminado la Torre Eiffel para recibirlo y para avanzar su llegada, y que al final acabaron hartos de él, hartos de sus actitudes, hartos de ver cómo el jugador con los años dejó de pensar en el fútbol, simplemente se centraba en salir, en hacer otro tipo de vida que no compaginaba con la profesionalidad que se le exige a un jugador que era el mejor pagado de París. Al final la cosa acabó bastante mal, inclusive con Kylian Mbappé, que pidió su salida para renovar. Kylian Mbappé acabó muy mal con Neymar, inclusive Neymar lo comentó, que se puso celoso el jugador francés cuando Messi llegó. Yo creo que las cosas van por otros tiros. Yo creo que simplemente fue que Mbappé se dio cuenta de que Neymar era un tipo muy poco profesional, que era un sinvergüenza y que con él en el club no iba a avanzar. No digo que lo que hizo Mbappé está bien, porque para mí con un jugador se la crea aquí director deportivo no es algo tolerable. Pero considero que esos fueron los motivos por los cuales Mbappé acabó harto de Neymar. Que al final, pues se fue en un traspaso sorprendente al Al Hilal de Arabia Saudí, que pagó 90 millones de euros al Paris Saint-Germain por un jugador que estaba prácticamente semi-retirado, con lesiones graves. Un jugador que ya no estaba yendo con Brasil por varias lesiones que había sufrido en el tobillo derecho, si no me equivoco, que le impedían tener regularidad. Y Neymar pues llegó en un traspaso en el cual firmó un contrato de 2 años a razón de 200 millones de euros por año, y en un equipo en el cual solo jugó 474 minutos. Neymar, que jugó un partido y se lesionó, estuvo prácticamente fuera del equipo y fuera del país toda la etapa que estuvo contrato con el Al Hilal. El jugador ni siquiera fue inscrito para la Champions Asiática, y hoy el Al Hilal confirmó la rescisión de su contrato pagándole 62 millones de euros, convirtiendo esta operación en una operación ruinosa para el club de Arabia Saudí. Pero en fin, tienen millones a raudales. Para el Al Hilal perder 62 millones de euros es como para mí perder 6 céntimos. O sea, es que es algo que no les repercute para nada. Neymar, que vuelve al Santos, ya lo ha confirmado hoy el directivo, el presidente del club, Peixe, y que es triste, sinceramente. Mi opinión es triste. Porque yo siempre lo decía, para mí, Neymar, a nivel talento, era más talentoso que Cristiano Ronaldo y que Messi. Para mí, este jugador era el potencial mejor jugador de la historia. Era como la reencarnación de Ronaldinho, pero con más gol que Ronaldinho. Con una magia bastante similar a la de Ronaldinho, con una facilidad de desbordar y de crear y de regatear y de hacer filigranas bastante similar a la de Ronaldinho Gaucho. Repito, el potencial mejor jugador de la historia, en mi opinión. Pero que su cabeza, su poca profesionalidad, su falta de entrega, falta de sacrificio, lesiones y un entorno bastante tóxico le llevaron a ser el mayor bluff de la historia del fútbol. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Para mí, como siempre, es un placer inmenso y nos vemos en un próximo vídeo.